Shabbat Shalom, amados Ajín, que tengan un hermoso yom de reposo los que vais pronto a entrar en este Shabbat, y que la verajot de Yahweh les acompañe a cada uno de ustedes. Baruch ata Adonai Yahweh Mekadesh ha-Shabbat. Bendito eres, oh Señor Yahweh, que santificas el Shabbat. Amados Ajín, hoy quiero compartir con vosotros una reflexión sobre algunos conceptos de los escritos de nuestro Ají, Shaul, en sus cartas. Palabras que varios grupos de personas o de religiones han malinterpretado por no entender el contexto ni entender el significado del hebraísmo. Conceptos como, por ejemplo, estar muertos a la Torá, estar libres de la Torá o no estar en la Torá. Son expresiones que nuestro Ají Shaul, en la carta a los romanos, Romanillín, y en la carta a los Gálatas, habla de esta manera. Los cristianos, cuando dice Shaul estas palabras, lo que ellos entienden es que la Torá ya está abolida. Y la otra fracción, que son aquellos que critican a Saúl o lo niegan, dice que él fue infiel a la Torá y que por eso dijo estas palabras. Estos dos grupos, amados Ajín, están interpretando de una forma arbitraria, sin sentido y fuera de todo contexto hebreo, porque han abandonado su propio contexto hebreo. Amados Ajín, estas palabras, estas expresiones de nuestro Ají Shaul no son palabras literales, porque están sacadas de su contexto. Quienes las leen las interpretan con ideas preconcebidas. Si son sus enemigos o que critican a Shaul, van a encontrar en su parte literal de estas palabras que él está negando la Torá. Y los cristianos que tienen ideas preconcebidas acerca de Saúl en cuanto a que él abolió la Torá, pues la interpretan bajo ese ente, bajo esa forma de pensamiento. Debemos de tener en cuenta, amados Ajín, el contexto de todas las cartas que escribió Shaul. Esto también aplica a las palabras de nuestro Mashiach Yeshua HaMashiach, o las cartas que escribió Kefá, o los demás escritores del Beri Hadashah, de los escritos nazarenos. Hay que tener en cuenta quién las dijo. Hay que tener en cuenta si quien las dijo era hebreo o era cristiano. Amados Ajín, esto es muy importante, porque los cristianos, cuando leen estas cartas escritas por Saúl a Romanillín, a los romanos o a los de Galacia, la leen bajo el concepto y la forma de pensamiento helenista cristiano, y por eso la han sacado de su contexto, que es un contexto hebreo. Esto lo vamos a ir desarrollando en esta pequeña estudio, reflexión, para que podamos entenderlo y comprenderlo. Así será mucho más fácil para nosotros, o para vosotros también, el poder entender bajo el contexto hebreo qué quiso decir Saúl con estas palabras. ¿Qué quiso decir con no estamos bajo Torá, no, estamos muertos a la Torá, o ya no estoy en la Torá? Amados Ajín, la forma en que interpretemos esto cambiará su significado. Si no sabemos, ante todas las cosas, quién fue, primeramente, quién lo dijo, quién era Saúl. Lo que sabemos de Saúl, amados Ajín, lo sabemos por él mismo. Él nos dice que era maestro de la Torá, que él enseñaba Torá. Entonces hay que tener en cuenta esto. ¿Quién dijo estas palabras? Estamos muertos a la Torá, o estamos libres de la Torá.
Esta pregunta es muy importante, amado Sahin. O sea, que todos nos hagamos esta pregunta es muy importante, porque quien dijo estas palabras fue el mismo que dijo Hafapsi betorá Elohé, me deleito en la Torá de Elohé. Amado Sahin, en una parte escuchamos y leemos en esa misma carta a los romanos, no estamos bajo Torá, o estamos libres de Torá, o estamos muertos a la Torá, y al mismo tiempo está diciendo Hafapsi betorá Elohé, me deleito en la Torá de Elohé. El mismo que dijo las primeras palabras, amado Sahin, es el mismo que ha dicho la segunda, y aquí no puede haber ninguna contradicción. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos cuando leemos estas expresiones en las cartas de Saúl es: ¿estoy leyendo bien o estoy leyendo mal? ¿Estoy entendiendo el contexto de hace 2000 años o intento entenderlo con el concepto que tenemos ahora? Amado Sahin, Saúl está hablando en esta carta acerca de la Torá que escribió a los romanos de 3 puntos importantes. El primero, que la Torá es algo inspirado por Yahweh, que la Torá es instructiva, es legal, que la Torá enseña al hombre qué es el pecado. Y si vemos el contexto de la carta de Romanillín, lo que Saúl le intenta decir a estos judíos helenizados que existían en la Kehilá de allí, de Romanillín, es un solo punto nada más: que la Torá enseña al hombre qué es el pecado. Y en eso es lo que tenemos que basarnos nosotros, en el contexto de todo lo que está expresando Saúl en su carta, no en esas expresiones única y exclusivamente, sino en todo lo que está rodeado de esas expresiones. Está hablando de que hay 2 opciones en esa carta: del que obedece la Torá y del que no obedece la Torá, del que obedece la Torá y tiene sus consecuencias, y del que no obedece la Torá y no tiene sus consecuencias. El contexto en el que está Saúl habla estas palabras. Muestra en la escritura, en la carta a Romanillín, lo que es pecado. Porque él dijo: yo no hubiese sabido lo que es pecado si la Torá no me hubiese dicho que es pecado. Dice, además añade: la muerte se extendió a todos los hombres porque todos habían pecado. Y pregunto yo, ¿cómo lo sabían? ¿Cómo sabían que todos habían pecado? Pues porque lo señalaba la misma Torá. Es aquí donde precisamente dice Saúl que la Torá, amado Sahin, es santa, es justa y es buena. Por eso debemos de hacer morir en nosotros el pecado, el viejo hombre que es contra la Torá. Porque una vez muerto ese viejo hombre, ese nuestro yo, lo que es realmente lo que nos está atando al pecado, no estaremos infringiendo o siendo dominados por el mismo pecado. ¿Y por qué? Porque la Torá condena el pecado, pero si nosotros ya hemos muerto al pecado, como dice la Escritura, ya el pecado no tiene dominación sobre nosotros. Por eso ya no estamos bajo la Torá, porque ya no estamos bajo las consecuencias de haber infringido la Torá. Esto es muy importante, amados aquí, que lo tengamos en mente, porque las consecuencias de pecar contra la Torá es la muerte. Pero si nosotros ya hemos muerto a nuestro yo, a esa parte de nosotros que se le llama pecado, ya no estamos, o ya estamos libres de la Torá.
porque la Torá condena el pecado, pero si tú no practicas pecado y el pecado no te domina, ya la Torá no tiene por qué servirte, o sea, no tiene por qué condenarte. Eso es de suma importancia, amado Sajín. Todos los escritos de Saúl deben ser entendidos bajo el ente hebreo, bajo las expresiones hebreas, porque Saúl escribió bajo el concepto, amado Sajín, y esto es de suma importancia que todos lo aprendáis y lo tengáis en vuestra mente, bajo el concepto del nuevo pacto hecho con la casa de Israel, según se cita en el libro del Nabí Yimeyak, Jeremías 31, donde podemos leer: miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Mitzrayim. Una alianza que ellos violaron, de modo que yo los rechacé, declara Yahweh. Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré, presten atención, amados ají, pondré mi Torá en su interior y las escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohe, y ellos serán mi pueblo. Ya no necesitarán enseñarse unos a otros y decirse unos a otros: hazle caso a Yahweh, porque todos ellos me harán caso, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Yahweh, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Amado Sajín, ahí está la clave. Esta es la clave. Pondré mi Torá dentro de ellos. Por esa razón, cuando uno recibe el Ruach y recibe la Torá de Yahweh en el corazón, ya no necesita que nadie le enseñe, porque ya le está enseñando el mismo Ruach. Amado Sajín, esto es importante, entender las expresiones de Saúl, porque Saúl había recibido la revelación de los profetas, de la venida del Mashiach, de la nueva alianza, y él estaba enseñando en conformidad a esa revelación que había recibido. Dice Yahweh, amado Sajín, este es el principio de todo, esta es la esencia de todo, que si la persona recibe la Torá en su corazón y abandona el pecado, de su pecado, dice Yahweh, ya no me acordaré más. O sea que la Torá estaría dentro del ser humano, la pondría Yahweh en nuestros corazones. Y esta es la nueva alianza que fue sellada a través de Masías y que fue la que Saúl transmitió en todas sus cartas, amado Sajín. Tanto Yimeyak como Yehezkel y los demás Nabí consistía en, cuando ellos hablan de esa nueva alianza que hemos leído en el libro de Yehezkel, que Yahweh pondría la Torá en nuestros corazones, Él la colocaría dentro de los Benei de Israel, o sea que está dentro de nosotros, y esto es algo innato, que todos los Benei de Israel, los que hemos sido injertados a través de esta nueva alianza hecha por Masías Yeshua, ya la tenemos dentro de nuestro corazón. Cuando Saúl escribe también a los Galatillín, a los Gálatas, dice en una de sus expresiones, si ustedes se dejan guiar por el Ruach, ya no están bajo Torá. Y pregunto yo, ¿qué Ruach? En Yehezkel dice Yahweh, pondré mi Ruach y haré que anden en mis juquín y mis patín, en mis juicios y en mis estatutos, que está precisamente, amado Sajín, en la Torá. Se profetiza que a los Benei de Israel, si se dejan guiar por el Ruach, tendrán la Torá de Yahweh en su corazón
Y eso nos llevará a guardar la Torá y nos moverá a cumplir con los misbot. Amados Sajín, no hay contradicción en las cartas de Saúl. Hay contradicción para los que miran esas expresiones de esos pasú, de esos textos, porque lo han sacado de su contexto hebreo, de su contexto bajo la nueva alianza hecha por el Mesías, y bajo el pensamiento o ideas preconcebidas, helenistas y cristianas. En ellos sí que hay contradicción, por eso no entienden, por eso no comprenden, y en los que acusan a Saúl exactamente lo mismo, porque toman esas palabras como algo literal. Ellos también se les puede acusar de que están sacando un texto de su contexto, porque no lo entienden. No hay contradicción, por tanto, en los escritos de Saúl, ni en ninguna de sus cartas. Muchos han torcido sus expresiones, tal y como Kefas lo dijo. Las cartas de Saúl que muchos indoctos tuercen, porque no comprenden, no lo entienden, amados Sajín. Y eso es una realidad, lo estamos viendo de gente cristiana o helenista, o de gente que niega a Saúl, acusando de que uno que está en contra de la Torá y el otro que la ha abolido la Torá, porque no entienden, porque han sacado un texto de su contexto y se han quedado con la forma literal, no han mirado lo que hay dentro del texto, no han mirado lo que hay alrededor del texto, no han vivido la escritura, y es porque no tienen el Ruach de Yahweh, porque todavía no tienen la Torá de Yahweh en su corazón, porque si la tuvieran, se cumplirían las palabras que dice Yahweh, de que ya no necesitaremos que nadie nos enseñe acerca de Yahweh, porque Él mismo a través del Ruach grabará esa Torá en nuestro corazón, y sabremos lo que es pecado y lo que no es pecado, amados Sajín. Es importante, amados Sajín, que entendamos que si estamos muertos al pecado, estamos muertos a las consecuencias del pecado. Por eso estamos libres de lo que la Torá condena. La Torá nos dice lo que es pecado y nos dice lo que ocurre cuando se practica ese pecado. Pero si nosotros ya no caminamos o ya no estamos siendo dominados por el pecado, ¿qué ocurre? Que ya estamos libres de la condenación de la Torá. ¿Por qué? Porque ya no estamos caminando en pecado. Eso es lo que Saúl intentaba enseñar. Y eso es lo que los cristianos y los que critican a Saúl no han llegado a entender. Saúl solamente estaba enseñando cómo aplicar la Torá bajo el Mesías, bajo la nueva alianza que había hecho Yahweh con los Benei de Israel, con la casa de Israel. Amados Sajín, es de suma importancia que entendamos estas expresiones para que podamos ayudar a aquellas personas que aún no lo entienden y que nos demandan razón de nuestra emuná, de por qué nosotros creemos en estas cosas. O sea, debemos de enseñar que dentro de la Escritura hay profundidad, dentro de los pasud hay profundidad, está el Ruach ahí, está el poder de Yahweh ahí, está el espíritu de la letra ahí, que es lo que debemos de asimilar, lo que debemos de aprender, amados Sajín. Así que esto es de suma importancia para todos nosotros. No podemos juzgar a Saúl, ni con el ente ni las gafas cristianas, ni con el ente ni las gafas de aquellos que le critican, porque no entienden, porque como dice la Escritura, son indoctos, y no entienden las expresiones. Él era un maestro de la Torá, él enseñó Torá, pero enseñó la Torá bajo la alianza nueva que había recibido, bajo la inspiración que había recibido a través del Mashiach. Y esto es de suma importancia para nosotros, porque nosotros debemos de hacer exactamente lo mismo. Amados Sajín, somos atalayas, somos luz del mundo. Entonces no podemos enseñar cosas que no son, ni dar la razón a personas que no tienen el Ruach de Yahweh y que no tienen lo más importante,
la Torá de Yahweh en sus corazones, no están bajo la nueva alianza de Mashiach, pero nosotros sí, y damos toda raba a Yahweh. Baruch ata Yahweh Mekadesh, bendito es Yahweh que nos santificas a través de tu Torá. Gracias porque ahora ya sabemos en nuestro corazón y en nuestro Rúa qué es el pecado y qué no es el pecado. Amados Sajín, por eso estamos libres de la condenación de la Torá, porque la Torá condena que todo aquel que infringe la Torá debe de morir. Y Yahshua HaMashiach vino a librarnos de estas consecuencias. Y eso es lo que nosotros entendemos, que el pueblo yaudí aún no entiende, que los que critican a Saúl tampoco entienden, y que los cristianos tampoco entienden. Pero debemos de seguir persistiendo, amados Sajín, en dar a conocer la Emet, en dar a conocer la verdad, para que en nuestro tiempo, en el tiempo que Yahweh nos ha permitido estar aquí, podamos transmitir, compartir y enseñar lo que Yahweh ha grabado en nuestro corazón, a través de su Ruach. Y espero, amados Sajín, que hayáis aprendido un poquito más, porque esto es una enseñanza para todos nosotros, de parte de Yahweh. Y os deseo a todos que tengan un hermoso Shabbat, un comienzo de Shabbat muy hermoso, y que la verajot de Yahweh esté con todos vosotros. Shabbat Shalom.